Aquí en nuestra iglesia trabajamos con la juventud, ya se dieron cuenta, tenemos a esos líderes de jóvenes. Pero aún antes hemos venido trabajando sin cesar. Hemos equipado, hemos asegurado que tengan un espacio donde ellos puedan congregarse, aprender, utilizar sus talentos. También nosotros trabajamos y equipamos a los nuevos creyentes, a esas personas nuevas que apenas han reconocido a Cristo como su Salvador. También trabajamos con nuevos líderes, personas que quieren servirle, que tienen ese anhelo de poder dedicarle su tiempo a las cosas de Dios. Y también personas que ya tienen tiempo en el Evangelio, que quieran seguir creciendo. Y eso es muy importante, no importa si tú tienes 5 años o tienes 80 años, cuando tú quieres seguir creciendo, cuando tú quieres seguir aprendiendo, lo vas a hacer. Y lo vas a hacer de muchas formas. Y nos agrada que aquí en Rancho nosotros podemos equipar a esa próxima generación de creyentes, a esa próxima generación de discípulos. Y cuando nosotros estábamos creciendo, nuestros padres eran los encargados de equiparnos para la vida. Si se recuerdan, cuando ustedes estaban pequeños, desde las cosas básicas que ellos te enseñaron, a cómo amarrarte las cintas de tus zapatos, que es algo básico, pero alguien te lo tuvo que enseñar. Y el día de hoy tú lo haces con facilidad. Y el día de hoy tal vez tú le enseñas a alguien pequeño a cómo hacerlo. Esos valores que te enseñaron, esas cosas importantes que tú aprendiste, esos principios que también ellos te enseñaron, esos buenos hábitos como aprender a decir buenos días. Tal vez al principio se nos hace así como enfadoso, buenos días, pero eventualmente entendemos que son hábitos positivos que nuestros padres o nuestros familiares nos estaban enseñando para equiparnos para la vida. Algunos de ustedes les han enseñado hasta algún oficio a sus hijos, ya sea carpintería, ya sea si eres electricista, plomero. Tú les estás compartiendo eso para que ellos aprendan algo básico para poder trabajar. Y no importa si ellos tal vez no se dedican a eso, pero esas son estas cosas que nosotros las enseñamos y las transmitimos para poder equipar a esa próxima generación. Especialmente porque sabemos que todas estas cositas en algún momento nos van a servir. Ya sea que tú compres una casa, aunque no te dediques a ser carpintero, algún día en tu casa, en tu propia casa vas a hacer las reparaciones que te podrían costar mucho dinero. O por lo menos vas a entender cómo se hacen para poder organizarte. Y todo eso es cuando nosotros estamos siendo equipados. Tal vez no nos damos cuenta que un día vamos a necesitar todas estas cosas. Lo mismo pasa en la escuela cuando empiezas a aprender matemáticas y tal vez estás enfadado y dices, a mí no me gustan las matemáticas, y un día te das cuenta que todo funciona a base de números. Cuando de repente tú aprendes computación. Yo recuerdo que a los 15 años tuve mi primer profesor en la high school de computación y él me cambió la vida. Él me enseñó cosas muy importantes que ahora ya nos enseñan porque ya las computadoras son más modernas. Pero a mí me las enseñó y yo no sabía que esas cosas un día me iban a servir. Yo no entendía que Él me estaba equipando para la vida. Y aunque no nos demos cuenta, en cada día que pasa, la vida o Dios nos está equipando. Estamos siendo entrenados para lo que viene, para lo que vayamos a necesitar. Hay un dicho cristiano, esto no está en la Biblia, pero es un dicho cristiano. Algunas personas pensarán que está en la Biblia, pero este dicho es muy bueno, aquí está en las pantallas, dice: Dios no llama al capacitado, Dios capacita a quien Él llama. Y si tú te sientes llamado por Dios el día de hoy, pero no te sientes capacitado, tal vez te sientes nervioso cuando escuchas que Dios te está diciendo, yo quiero que comiences a hacer esto, y tú te sientes incapaz muchas veces. Déjame decirte, bienvenido al ministerio. Porque Dios, como dice ese dicho, Dios no llama al capacitado, sino que capacita al que Él llama. Y ese día yo te quiero decir que estás en el lugar correcto. Porque si tal vez Dios ya te empezó a hablar, ya sea en forma de sueño, ya sea a través de otras personas, ya te empezó a poner en tu corazón de que Él quiere usarte. Y tú sientes, ay Dios, pero es que yo no sé. Yo necesito un entrenamiento intenso de unos 3 años, de unos 5 años antes de que tú me llames. Déjame decirte, Dios quiere hablarte el día de hoy. Yo tengo un mensaje de parte de Dios para ti, especial el día de hoy. Y te voy a invitar a que saques tu Biblia, tus aplicaciones, tus notas, porque vamos a aprender juntos la palabra de Dios. Y en 2 de Corintios va a estar aquí en las pantallas.
yo te voy a pedir que busques ese versículo o que tomes nota y lo estudies en tu casa. Y el día de hoy nos vamos a enfocar casi toda la prédica en este pequeño versículo. Segunda de Corintios 1:21, y lo vamos a leer juntos. Dice la palabra de Dios: es Dios quien nos capacita junto con ustedes en comunidad para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó. Y aquí hay 4 elementos que quiero resaltar el día de hoy. Número 1 es que quien nos capacita es Dios. A ver, ¿quién nos capacita? Dios. ¿Para qué? Para que nosotros estemos firmes. Es para que nosotros podamos estar preparados para esos momentos difíciles. Ahora, este versículo dice: ¿en quién? En Cristo. No se les olvide esa parte. En Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos comisionó. Y eso lo vamos a desarrollar el día de hoy. El mensaje que he preparado para este día se llama Llenando mi mochila. Por si se preguntaban por qué tengo esa mochila. Yo sé que algunos me han visto y haber dicho: el pastor se le olvidó la mochila, y siempre la ando ocupando. Todos tenemos una mochila en nuestras vidas. Todos cargamos una mochila. Es ese espacio que nosotros ocupamos. Cuando tú ibas a la escuela, me imagino que ahí guardabas tus cuadernos, tus herramientas. Me imagino que algunos de ustedes tienen su mochila donde ustedes tienen estas herramientas y van por la vida y de repente se dan cuenta. Por ejemplo, aquí hay una computadora. Y yo voy por la vida y yo aprendí a los 15 años a ocupar esto y no sabía que iba a ser de bendición. Es más, la persona que me enseñó no sabía que me estaba cambiando la vida. Entonces vengo yo, agarro la computadora, abro mi mochila, esa mochila que llevo todos los días, y pongo esta herramienta adentro de esta mochila. Y yo continúo por la vida caminando, aprendiendo hábitos nuevos. Y de repente encuentro yo un libro. Dice: lo que cada cristiano debe de conocer. Y comienzo a estudiar la palabra de Dios. Y vengo yo y abro mi mochila y digo: esto me va a servir. Yo sé que Dios me quiere preparar a través de esto. Así que vengo y yo lo guardo aquí, porque en algún momento de mi vida yo voy a utilizar todos estos principios. Así que yo sigo cargando con esta mochila. Esto no es un peso. Esto es una herramienta para poder ser equipado. Vamos por la vida adquiriendo todas estas herramientas. Lo voy a dejar acá, a ver si no se cae. Colectando herramientas, recolectando experiencias, aprendiendo. Para que cuando llegue ese momento o esa situación, digamos: yo ya tengo esa herramienta, yo ya fui equipado a través de mi infancia, de mi juventud, de mi etapa de adulto. Ya Dios ya me equipó y yo esas herramientas ya las llevo conmigo. Y hoy te quiero compartir sobre el proceso de ser equipado, porque esto es un proceso. Esto no pasa de la noche a la mañana. No es que vas a ir a la tienda y le vas a decir a alguien: véndeme una mochila con todas las herramientas que yo necesito para toda mi vida. Eso no va a pasar, porque te vas a dar cuenta que aquí hay cosas que ya no te van a servir de aquí a 10 años. Así que ese es un proceso de aprendizaje que nunca termina. Y esta mochila espiritual que nosotros llevamos nos sirve para poder adquirir todas esas herramientas que nos van a utilizar. Cuando estábamos pequeños en la escuela, no entendíamos que estábamos siendo equipados, ni para qué. ¿Por qué me despierto a las 7 de la mañana si es que esa es la mejor hora para dormir? Y llegas a las 8, a las 9 y estás cansado y tú no entiendes. Llega a las 12 y ya te quieres ir para tu casa, pero no entiendes que estás siendo equipado y estás siendo preparado para tu futuro. Y por más que ustedes como adultos les digan a sus hijos: un día vas a entender, un día vas a ver que todo lo que estás aprendiendo a las 8 de la mañana, 9 de la mañana ya en la escuela te va a servir. Por más que tú se lo digas, incluso a tus hijos que están en high school, a veces como que no lo entienden, porque es un proceso, porque no es algo que pasa de la noche a la mañana. Un día te van a entender, pero ese día va a llegar, no es inmediatamente. Y gloria a Dios por todos esos jovencitos que les gusta ir a la escuela. No todos somos así, yo me incluyo. Entonces hay un proceso muy explícito. Para un cristiano ese proceso inicia en el llamado a creer. Cuando tú le crees a Dios, cuando tú dices: sabes que yo estoy escuchando que Dios me está llamando.
Ese es el llamado a la salvación. Cuando tú crees en Jesucristo como tu Salvador, desde ese momento nosotros comenzamos a entender, empezamos a creerle, empezamos a tener fe en Él y hacemos un giro en U. Aquí en Estados Unidos le llaman U-turn. Cuando tú ibas en una dirección destructiva tal vez, y de repente haces un giro en 180 grados y vas para el otro lado, para el lado correcto. Y ahí nosotros, en ese momento, en el llamado a creer, es que nosotros abrimos nuestros ojos espirituales por primera vez. En ese momento tan especial, ¿cuántos se recuerdan en ese momento que ustedes le dieron su vida a Cristo por primera vez? Vamos a ver si alguno de los que están acá se recuerda. Y si no te recuerdas, tal vez ese es el día que le vas a dar tu vida a Cristo y tú no te has dado cuenta. Pero en ese momento, tú abriste tus ojos espirituales por primera vez. Recibiste la luz de Dios y comenzaste a caminar en un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de ser equipado. Pero sabes, para Dios ese no fue el inicio de tu carrera. Para Dios no fue ese en el que tú lo recibiste en su corazón, ese no fue el inicio. Jeremías 1 del 4 al 5 dice: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Antes de nacer, antes de que el profeta Jeremías recibiera ese llamado, este fue un profeta de Dios que fue llamado a Israel y que también fue llamado a las naciones a predicar. Alguien que hizo cosas grandes, alguien que advirtió a Israel de su maldad, de lo que ellos estaban haciendo mal. Este fue el profeta Jeremías. Y esto quiere decir que así como el profeta Jeremías fue escogido antes de que él fuera engendrado en el vientre de su madre, así también tú que nos visitas en este día, no fue en el momento de tu salvación, fue antes de ser engendrado. Dios ya te había escogido y Él ya sabía que ese día tú ibas a llegar a sus pies y que le ibas a decir: perdóname, Señor, yo quiero hacer este U-turn, yo quiero hacer este giro de 180 grados, yo quiero abrir mis ojos espirituales. Pero Él ya te había escogido desde antes de que tú nacieras. Y eso, iglesia, me llena mucho de alegría a mí, porque no es casualidad que nosotros estemos en este lugar el día de hoy, cuando aquel que nos creó desde antes de que nosotros fuéramos engendrados, Él ya sabía que tenía planes para nosotros. Y así mismo como el profeta Jeremías, que fue escogido antes de nacer, aún antes de nacer, también fue un ser humano como tú y como yo. Y eso me encanta de la palabra de Dios, porque no nos da puros ejemplos de personas perfectas. ¿Qué te quiero decir con eso? Que Él también fue un ser humano con dudas y con inseguridades. Jeremías 1:6 dice: yo respondí a mi Señor y Dios: soy muy joven y no sé hablar. Este fue este profeta, un profeta muy importante, pero esa fue la respuesta que él le dio a Dios en el momento que él escuchó. Y él escuchó cosas bonitas. Escuché que desde que yo fuera formado, y aún así tuvo el valor de decirle: Señor, ¿sabes qué? Soy muy joven, como todavía me falta tiempo quizás para disfrutar, o no sé hablar, no estoy preparado. Me recuerda mucho a la historia de Moisés, para los que conocen estas historias bíblicas, que cuando Dios lo llamó, él dijo: ¿sabes qué, Dios? Yo batallo para hablar, mejor busca a alguien más. Y en la Biblia hay muchas de estas historias de personas que se sentían inseguros en el momento de que Dios los estaba llamando para utilizarlos. ¿Cuántos nos hemos sentido incapaces en alguna vez, en algún momento en nuestras vidas, cuando Dios te dice: yo te necesito para esta tarea? ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento han dicho: es que yo no soy digno, yo no estoy listo, yo no me siento preparado? Tal vez hasta te sientas nervioso cuando el pastor o alguien en sueño o tu esposa te diga. Tal vez comiences a sentirte nervioso y digas: ay, Señor, ¿pero por qué? Comienzas a preocuparte. Y te quiero decir que los nervios pueden ser de dos tipos. Puede ser de la parte emocional, cuando tal vez tú ya estás preparado, ya sabes un poco, pero vienen las emociones y te ganan y tu cuerpo no sabe cómo procesarlas.
Yo te digo que muchas personas que se han parado en esta plataforma son personas que a veces son preparadas y nomás llegan aquí y comienzan a temblar y empiezan a hablar y al final me dicen, ay, yo no puedo decir lo que quería decir. No porque no estaban preparados, pero tal vez las emociones les ganaron. Hay personas que a veces se ponen a llorar. Mi esposa siempre me hace ese comentario y dice, hay personas que tal vez no logran contener esas emociones, y es que somos seres humanos. Así como el profeta Jeremías, que como ser humano él expresó su naturaleza delante de Dios. Él le dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo, soy muy joven y no sé hablar. Y también hay otro tipo de nervios que es cuando en realidad no estamos preparados y que te avientan a hacer algo y tú, la verdad, yo no sé qué voy a hacer. Y te pones nervioso, es tu naturaleza. Dices, es que no sé cómo lo voy a hacer. Definitivamente no sé cómo hacerlo. Entonces tenemos razón de sentir esos temores. Tenemos razón de a veces sentir esa inseguridad. Voy a regresar a ese dicho cristiano. Recuerden, no está en la Biblia. Dios no llama al capacitado, Dios capacita a quien Él llama. Si Dios te está llamando en este día, déjame decirte, Él está listo para capacitarte por el resto de tu vida. Solo tienes que estar dispuesto a decirle que sí a ese llamado. Así que cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, nuestra mochila espiritual sí está vacía en ese momento, no tiene nada. En ese momento nosotros estamos listos para agarrar esta mochila que literalmente no tiene nada. Tal vez tenemos experiencia secular, tal vez fuimos a la universidad, tal vez nosotros somos buenos administradores en ciertas áreas, pero en el área espiritual las cosas son diferentes. Y en ese momento comenzamos a recolectar herramientas. Estamos siendo equipados y de repente en ese momento te das cuenta que a ti te hacía falta la paciencia. Y bajas tu mochila y comienzas a recibir esos momentos difíciles día tras día y estás orando por una bendición y no llega. Porque ¿sabes qué? Esa bendición va a llegar al tiempo de Dios. Y cuando esa bendición llegue a tu vida, vas a decir, wow, se tardó, fue al tiempo de Dios, pero mientras tanto Dios me estaba equipando y me dio paciencia. Así que vengo yo, agarro la paciencia, la meto una vez más a mi mochila y ya comienzo a agarrar todas esas cosas que me van a servir en mi caminar. Y luego comienzas a confiar más en Dios. Tu fe comienza a crecer porque tú tienes necesidades y comienzas a ver que Dios comienza a proveer, y esa fe la agarras y la pones en tu mochila espiritual y comienzas a caminar, porque ahora tú ya puedes confiar en Él. Y de repente tú tienes ciertas necesidades y aprendes a orar. Te humillas delante del Señor, aprendes a comunicar tus necesidades. Comienzas a decirle, Señor, sabes, te agradezco por el día a día, te agradezco por mi desayuno, por mi comida, por mi trabajo. Comienzas a hablar con Él, comienzas a expresarte y comienzas a adquirir ese hábito de la oración y comienzas a meterlo en tu mochila y estás siendo equipado. Estás siendo equipado. Una vez más, 2 de Corintios, y tengo unos highlights en el segundo slide. Se fijan las palabritas que están en verde. Dice, es Dios quien nos capacita con ustedes en comunidad para estar firmes, dice la palabra, por Cristo. Por Cristo. A los que Dios capacita son firmes por Cristo. Repita conmigo, somos firmes por Cristo. ¿Listo? Somos firmes por Cristo. No es por nuestras propias fuerzas, iglesia. No es por nuestra propia sabiduría. No es por nuestra propia sabiduría que nosotros estamos firmes. Estamos firmes por Cristo. Ahora yo entiendo perfectamente lo que es sentirse inseguro. Cuando en mi mochila, cuando yo vengo y abro mi mochila, yo tengo una tarea, tengo un problema y digo, Señor, pero es que no me has equipado, no tengo lo que necesito, me hace falta. Y ahorita tengo un problema enfrente de mí y no sé qué hacer, porque es que por más que busco aquí, esto no me va a servir. O sea, si yo saco esto, pues esto no es lo que me va a servir para lo que yo estoy atravesando en este momento. Yo he aprendido, iglesia, que durante esos momentos donde yo no me siento equipado, la palabra de Dios dice que uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, que quiere decir Dios proveerá.
Y en esos momentos de inseguridad donde yo tal vez no tengo esto, yo tengo que recordarme que mi fortaleza no viene de mis propias fuerzas, sino que vienen de ¿quién, iglesia? Así es, nuestra fortaleza depende de Dios. Pero aún en ese proceso, Dios es tan maravilloso, aún en ese proceso de dudar y aprender a confiar, eso también es parte de ser equipado. Eso es parte de querer aprender, de estar creciendo hacia la semejanza de Jesucristo. Porque ya Dios ya proveyó. Porque Él ya sabe los planes que Él tiene para ti desde antes, desde que tú fueras formado en el vientre de tu madre. Él ya sabe. Entonces confiar en Dios es entender que Él ya vio todo lo que iba a pasar y Él te llamó y Él te va a preparar y Él se va a encargar de que no te falte nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos han escuchado ese versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Él dice la palabra de Dios, soy más que vencedor. ¿En quién? En Cristo. ¿En quién, iglesia? En Cristo somos más que vencedores. Ahora, no todas las herramientas llegan de la misma forma a nuestras vidas. No todo lo vamos a encontrar aquí en la iglesia, aquí delante en esta parte de acá. No todas las cosas llegan de la misma forma en que tú tal vez tienes pensado. Yo tengo un amigo argentino, pastor, predicador, que me dice, mira, che, cómo te ama Dios. Me dice, mira, loco, me dice, cómo te ama Dios. Que te envía unas ovejitas tremendas para que te saquen canas verdes. Pero Dios te ama tanto que Él quiere trabajar en esas áreas. Él quiere trabajar en tu personalidad, quiere que tú crezcas. Mira cómo te ama Dios. Yo le digo, yo ya no quiero canas, le digo, o sea, yo tampoco, no te pases. Pero sabes, me recuerda lo que dice en Santiago 1, que dice, hermanos míos, considérense dichosos en los momentos difíciles, porque a través de esos momentos, lo estoy parafraseando, a través de esas cosas difíciles Dios va a crear constancia en su vida. ¿Y qué quiere decir eso? Que estas cosas van a permitir que tú seas equipado. Y la palabra de Dios dice, para que no les falte nada. Aún en los momentos difíciles Dios nos sigue equipando. Aún en los momentos difíciles Dios quiere trabajar en tu vida. Iglesia, aquí en Rancho equipamos a la próxima generación de muchas formas. Los domingos aquí tenemos predicación, tenemos alabanza. Los miércoles tenemos 2 estudios bíblicos de forma presencial. Los jóvenes tienen sus servicios, así como vieron el día de hoy, tienen sus proyectos creativos para que ellos experimenten cosas bonitas ahorita que están jóvenes. Hasta hemos abierto un servicio, un grupo en línea que lo está dirigiendo Kika y Carlos, para que no haya excusa, para que puedan ser equipados, para que si no puedes venir acá, pues te conectas al Zoom y veas y digas, gracias Señor porque me están equipando en esta iglesia. Ahora, muchas veces no solo es el tiempo el que no cuadra, porque pastores, que no solo es el tiempo. Muchas veces hay muchas cosas que nos están deteniendo. Muchas veces nuestra humanidad nos impide a ser equipados por Dios. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que no me siento digno, pastor. Es que usted no sabe mis pecados. Es que a mí no se me da lo de leer. Sabe que me pongo a leer y a 2 capítulos y me da sueño y me duermo. Es que ahorita estoy pasando por una temporada muy difícil donde mejor me aíslo y no me acerco a su iglesia porque prefiero regresar fuerte, equipado. No, iglesia. Todas esas cosas de nuestra humanidad lo que están haciendo, nos están alejando de la verdad. Nos están alejando. Es que ahorita yo no puedo, etcétera, etcétera y etcétera. Y aquí en nuestra iglesia nosotros te acariciamos, te tratamos con amor. Nuestro equipo se prepara, ahorita este equipo se está preparando para recibirte, para abrazarte, para conocerte. Si eres nuevo te van a dar un regalito allá a la salida. Queremos que te conectes con esta iglesia que está llena de amor por las almas. Nuestro equipo te va a tratar bien, pero allá afuera el mundo es perverso. Allá afuera el mundo es perverso y de una o de otra forma Dios quiere equiparte, ya sea que te dejes consentir por Rancho en Español o ya sea que allá afuera te encuentres con un mundo perverso que no tiene misericordia. Aún así, si tú le has creído a tu Salvador que Él quiere entrenarte, que Él quiere equiparte, cada una de estas cosas que tú estás pasando van a servir
para crear constancia en tu vida, para que tú seas equipado, para que tú como discípulo de Cristo no te falte nada en el momento en el que tú necesites abrir tu mochila. Lo vas a encontrar por fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo este mensaje? Ahora, si permites que Dios sea quien te equipe, o sea, que tú recibas todas esas bendiciones, ya sea a donde te traten bien o allá en el mundo donde las cosas son tremendas, no habrá nada ni nadie que se interponga delante de los planes que Dios tiene para ti. No habrá nada ni nadie, porque esos planes son planes divinos. Pero muchas veces nosotros tenemos que dejar esas inseguridades, esos problemas, todas esas cosas que a veces no nos permiten ser equipados o seguir creciendo. Tenemos que dejarlas a un lado. Dios no te pide que tengas tu vida perfecta antes de venir a escuchar su llamado. Esa es la última parte de 2 Corintios 1:2. Les dije, nos vamos a enfocar solo en esto. El final dice, Él nos comisionó. Aquí lo puse en ese highlight. Él nos comisionó. Y esa gran comisión es ir y hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Un discípulo, iglesia, es aquel que tiene el ADN de su maestro. El ADN. Todas esas cosas que Él valora, todo eso que se hereda, el ADN, ese código genético. Nuestro sueño o visión aquí en Rancho en Español, en esta iglesia, es avanzar la causa de Cristo, que su reino siga avanzando, en pocas palabras. Ahora, nuestra misión, hemos estado trabajando ahorita, estamos buscando las palabras correctas, y nuestra misión, que es un poquito más enfocada, es que nuestra comunidad hispana tenga el ADN de Jesús, para que lo entiendan. Yo sé que avanzar la causa de Cristo, que su reino avance, es algo grande, es un sueño grande. Pero si queremos ser más específicos, nosotros como iglesia queremos que ustedes tengan el ADN del Maestro. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren tener el ADN de Jesús aquí en esta iglesia? Tener el ADN de Jesús es ser como Él, es imitarlo. Y todo inicia desde nuestra salvación, cuando aprendemos a valorar lo que Dios valora, cuando decidimos involucrarnos en la vida de la iglesia, en todos estos eventos. Yo he visto personas que se han estado esforzando, que vienen a todos los eventos y a todas las cositas que hacemos. Ahora, no es necesario que vengas lunes, martes, miércoles y jueves, pero es necesario que tú le creas y que dejes a un lado tu naturaleza y cualquier inseguridad y digas, ¿sabes qué? Dios me quiere equipar porque Él me comisionó. Él me pidió que yo hiciera discípulos. Yo quiero hacer discípulos que entiendan y que valoren las cosas de Dios. Porque como les he estado recordando semana tras semana, los judíos, los líderes religiosos de ese tiempo, también ellos hacían discípulos. Y la palabra de Dios lo dice, y lo he repetido muchas veces, y no me voy a cansar de repetirlo. Esos discípulos, dice la palabra de Dios, eran más dignos del infierno que ellos mismos, que sus maestros. Eso pasa cuando ellos no han entendido el ADN de Dios. Y por eso nosotros queremos que ustedes, iglesia, entiendan el ADN de Jesucristo. Cuando decidimos servir a la comunidad, cuando tú decides apartar esas horas y poder ayudar a alguien en necesidad, comienzas a recibir ese ADN. Cuando nosotros decidimos aprender hasta de los momentos difíciles, porque cada uno de ustedes pasa por momentos difíciles. Yo paso por momentos difíciles. Mi esposa pasa por momentos difíciles. Cada uno de nosotros es una decisión la que tenemos que tomar. Voy a aprender de esto y voy a crecer porque yo quiero ser un discípulo que lleve el ADN de mi maestro. Alguien dijo una vez, ya nos vamos a ir para el otro nivel. Y eso es mentira. Si no has pasado el primer grado, no te vas a ir al segundo. Es muy probable que vas a repetir el primero y no vas a llegar al segundo, porque esa misma piedra que te está haciendo tropezar aquí te va a hacer tropezar más adelante hasta que tú no lo superes. Y así funciona la vida si no pasas ese primer grado. Pero hoy quiero dejarte con este pensamiento. Cada nivel que tú vas conquistando en este camino espiritual es para la gloria de Dios, no para la nuestra. Cada victoria que tú vas conquistando es para que el reino de Dios avance, porque Él nos comisionó a nosotros a que hiciéramos discípulos. Mateo 28, 19 al 20, sí están las pantallas.
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no solo es una fórmula. A veces hay personas que piensan que eso es una fórmula que le dan vuelta. Ser bautizados es ser limpio, ser salvo. En el nombre del Padre. Al Padre fue que se le ocurrió toda esta idea. Y luego vino el Hijo y ejecutó todo el plan. Dios mismo se encarnó y Él vino a ejecutar este plan. Pero su Espíritu Santo es quien nos redarguye y nos equipa. Porque eso es algo que Jesucristo les dijo. Espérense, ustedes van a ir a discipular, ustedes van a ir a alcanzar al mundo, pero esperen que venga el Espíritu Santo. Porque es el que les va a llenar de convicción, el que los va a llenar de autoridad, el que los va a llenar de poder, enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes. O sea, literalmente Él les va a dar mi ADN para que ustedes entiendan las cosas que Dios valora. Y esa es la última parte y me encanta. Y dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo, iglesia? Hasta el fin del mundo. Entonces, si tú no te sientes equipado el día de hoy, te sientes inseguro porque tal vez dices: es que yo no sé cómo hacer esto. La palabra de Dios dice que Él va a estar hasta el fin del mundo. Yo sé que para muchos de ustedes ahorita se siente como que ya fuera el fin del mundo, pero déjame recordarte que si tú le has creído a Él, Él va a estar contigo hasta el fin del mundo. ¿Y qué quiere decir eso? Que si tú no te sientes equipado el día de hoy, no te preocupes, dile que sí a Dios. Él se va a encargar de ti hasta el fin del mundo. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Imagínate, iglesia, por un momento, ¿cómo sería tu vida con el ADN de Cristo? Imagínate, con todo lo que hemos hablado a través de esta serie. Si nosotros entendemos esa gracia transformadora de Dios, si nosotros queremos imitarlo a Él, si nuestro ADN, lo que nosotros valoramos es servir a los más necesitados, si nosotros queremos tener familias fuertes, si nosotros nos aferramos y decimos no al divorcio, aunque yo sé que hay familias que han experimentado el divorcio, aún así estas familias quieren tener familias fuertes. Aún así ellos, padres solteros, ellos están trabajando para proveer un futuro mejor para sus familias. Madres solteras también. Imagínate que tú en este momento tú digas: yo quiero ser como Jesús. ¿Cómo sería tu vida si tu ADN fuera el ADN de Cristo? Y que empezáramos a producir esos discípulos. Imagínate cómo fuera nuestra iglesia y nuestra comunidad. Sabes, eso tiene poder para cambiar hasta el mundo. Eso tiene poder para cambiar el mundo. Queremos hablar, predicar a Jesús, compartir a Jesús. Queremos hacer discípulos y que esos discípulos tengan el ADN de Él. Queremos declarar a Jesús por nuestra familia. Queremos familias fuertes, declarémosle a Jesús a ellos. Queremos ver sanidad, declarémosle a Jesús a ellos. Queremos ver paz en estas guerras que están pasando ahorita. La respuesta es Jesús. No hay otra respuesta. Aunque tú leas la palabra de Dios y te des cuenta, al final Jesús es la respuesta. No hay forma de solucionar esto. Yo en este día yo te quiero invitar a que te recuerdes ese momento de tu salvación donde tú decidiste agarrar esta mochila espiritual. Tú le dijiste que sí a Dios, tú decidiste creerle a Jesucristo. Y en ese momento no traías nada. Y comenzaste a aprender, empezaste a orar, empezaste a recibir fe, empezaste a confiar en Él. En este día yo quiero invitarte a que esa inseguridad que tú tienes la llenes de la confianza de Dios, porque Él está contigo. Él está contigo, Él te va a equipar. ¿Cuántos creen en esto? Ahí donde estás vamos a orar y de esta forma vamos a terminar esta serie. Nuestro ADN queremos que sea el ADN de Cristo. Padre Santo, yo te doy gracias por esta congregación en este día, en estas 5 semanas que hemos aprendido, Señor, a valorar las cosas que tú valoras, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Te damos gracias porque tú eres misericordioso. Y aunque nosotros no nos merecíamos, Señor, ser llamados tus hijos,
tú nos hiciste merecedores de ese regalo, Señor. Jesucristo vino a entregar su vida y nos vino a modelar cómo es que nosotros debemos de ser. Padre Santo, yo te doy gracias por esta congregación, yo te doy gracias por este espíritu hermoso, Señor, y porque nosotros podemos equipar a la próxima generación. Yo te pido, Padre Santo, que en este día permitas que los corazones de tu congregación se abran para que podamos seguir creciendo, Señor, sin importar la edad que tengamos, sin importar los problemas que tengamos, sin importar la inseguridad que tal vez se haya anidado en nuestro corazón. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres Dios misericordioso y vas a transformar nuestros corazones, nuestra familia, nuestra comunidad, y esperamos que puedas alcanzar a todo el mundo, Señor. Te damos gracias en este día en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Iglesia, vamos a hacer este último canto y lo vamos a declarar con todo el corazón, creyendo que Jesucristo es la respuesta de este mundo. Dios os bendiga.